Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Nuevamente vamos a comenzar nosotros el estudio del libro de Jueces. Hoy día nos toca el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Se levantó para librar a Israel Tola. No se nos dice mucho sobre la carrera del juez Tola, solamente que su servicio como juez duró un tiempo relativamente largo, que fueron 23 años. Luego pasamos a los versículos 3 y 5. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Tras él se levantó Jair. También conocemos poco sobre el servicio de Jair como un líder de Israel. Sabemos que él sirvió como el mismo con 22 años, un año menos que Tola. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades. Esto muestra que Jair era un hombre polígamo y un hombre de riqueza y prestigio. Todos sus hijos tuvieron un transporte lujoso y su propio territorio para gobernar. Jair nunca tomó el título de rey, pero aparentemente actuó como tal. Ahora vamos a pasar a otro punto: apostasía, servidumbre y súplica. La apostasía de 7 lados de Israel. Es el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase se repite 7 veces en el libro de Jueces. Muestra que la maldad de Israel fue aún peor, porque lo hicieron delante de los ojos de Dios. Una vez más, los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a otros dioses. En la religión cananea, una persona podía dedicarse a una religión y al mismo tiempo entregarse a la prostitución ritual. Al buscar la fertilidad de los dioses, los seguidores de aquellas religiones consideraban compatibles la religión y los placeres sexuales pecaminosos. De la misma manera, algunos que dicen ser creyentes en Cristo enseñan que la salvación es compatible con el libertinaje sexual. Afirman que como la salvación es por gracia, la gracia borra automáticamente cualquier pecado. Así que eso no es cierto. Abandonar la inmoralidad sexual, la embriaguez, el robo, la homosexualidad, la crueldad y las cosas por el estilo para tener salvación en Cristo,
Tal doctrina es una perversión de la redención de Dios para su pueblo y debe rechazarla todos los que son fieles a Dios y a su palabra. Y sirvieron a los Baales y Astarot. La esencia del pecado de Israel fue que ellos sirvieron a otros dioses. Aquí 7 diferentes etnias y dioses nacionales son mencionadas de que Dios fue en pos de la idolatría. Israel se dejó influenciar. Israel estaba atraído hacia aquellos dioses no solamente por la belleza de una imagen de ídolo, sino lo que estaban asociados con la deidad pagana. Baal, el dios del clima, estaba asociado con el éxito financiero. Astarot, la diosa de la fertilidad, estaba asociada con el amor, sexo y romance. Y para los demás dioses de las naciones circundantes, era un asunto de conformarse a la cultura popular en hacer lo que los demás hacían. La adoración de Israel hacia los dioses nos recuerda que el pueblo de Dios está a menudo en el peligro de adorar lo que el mundo adora. Y dejaron a Dios y no le sirvieron. Quizá Israel no dejó a Dios conscientemente, pero el añadir la adoración de los dioses paganos con la adoración del verdadero Dios era el olvidarse del Señor. Al parecer, Israel estaba dispuesto a adorar lo que fuera excepto al verdadero Dios. Cuando un hombre se detiene de creer en Dios, él no cree en nada, él cree en todo. Sabemos, hermanos, que separados de Dios, nada podemos hacer. La adoración del verdadero Dios era tan severo, pero la superstición pagana era libertino y agradable para la carne y sangre. Esas cosas no son de Dios. Nosotros vemos en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos ha llamado a seguirlos en santidad, porque Dios es santo. Vuestro Padre es santo. En 1 de Juan 2:4 dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a leer los versículos 7 y 9. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos, en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad,
Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. Y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Los entregó a mano de los filisteos, en mano de los hijos de Amón. Si Israel quería servir a los dioses de los filisteos y a los amonitas, Dios permitiría que así lo hicieran. Él les permitió eso en el sentido más necio al entregarlos a la servidumbre de los filisteos y a los amonitas. En Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Por supuesto, Israel nunca fue bendecido cuando estos servían a otros dioses. En lugar de esos, ellos fueron oprimidos, quebrantados. Ellos fueron afligidos en gran manera, pero Dios les dio lo que querían. Vamos a leer los versículos del 10 al 14. Israel clama a Jehová, Dios responde a Israel. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y aclamando a mí no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Nosotros hemos pecado contra ti. Las palabras de este clamor parecían bien, pero la respuesta de Dios parecía indicar que Él vio algo que faltaba en el arrepentimiento de Israel. Uno puede clamar hacia el Señor, pero aún en realidad desean que las cosas fueran diferentes. El clamar a Dios con la voz no necesariamente es lo mismo que claramente tener un clamor profundo desde el corazón. Dios quería que de parte de Israel, lo mismo que Él quiere de nosotros, un corazón que pondrá sus manos en el arado y que no volteara. Él quiere que lleguemos al lugar donde sabemos que no hay nada de valor para ir tras ellos, excepto Dios. Dios quería de parte de Israel lo mismo que Él quiere de nosotros. Un corazón dispuesto para amarlo y servirlo. Por tanto, yo no os libraré más, dice el Señor. Dios fue duro con Israel porque ellos debían estar genuinamente hartos de su pecado antes de que regresaran genuinamente hacia Dios. Dios permitió que Israel experimentara la maldad de su pecado. Por primera vez está registrado de que Él se rehusó a salvarlos. Al recordarles el número de repeticiones que Él los había librado, y aún así ellos le habían dado la espalda para ir tras los malos caminos. En el mensaje de su ira había claramente un evidente propósito de amor.
Este rechazó aparentemente y la aparente indiferencia a las peticiones de su pueblo fue diseñado para probar la sinceridad de su respuesta. Una técnica utilizada para ayudar a las personas que dejan al Señor es que ellos en los momentos más difíciles, como decía el salmista, y este pobre clamó y él lo oyó. El Señor jamás dejará de escuchar un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de Él. Él no despreciará. Muchas veces Dios permite consecuencias de nuestro pecado sobre cada uno de nosotros de una manera que nos enfademos de nuestros pecados. Que el Señor está ahí con sus brazos abiertos, esperándonos para perdonarnos. ¿Qué os habéis elegido? No han sido forzados a adorar estos dioses por tus opresores y tiranos, pero han elegido libremente a estos dioses antes que a mí. Ahora leemos, Jueces, los versículos del 15 al 16. Arrepentimiento por parte de Israel y la misericordia por parte de Dios. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de sus aflicciones de Israel. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Esto indica que Israel llegó al lugar de rendición total delante de Dios. La oración que llega más naturalmente hacia nosotros es: haz conmigo lo mejor que te parezca. El cambio en el corazón significa que la temporada de aflicción eventualmente sí afectó a Israel de una buena manera. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Israel finalmente descubrió que servir a Dios es mejor, es lo mejor que servir a los ídolos. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, porque los israelitas justamente merecían la aflicción y el sufrimiento que estaban pasando. Todavía Dios estaba profundamente conmovido por la aflicción de ellos. El sufrimiento y la difícil situación de ellos afligió su corazón, tal como los sufrimientos de un hijo afligen y hacen sufrir a un padre amoroso. En cierto sentido, Dios estaba acongojado por la aflicción de ellos y se conmovió con compasión para ser misericordioso hacia ellos. Esto podemos ver en Oseas 11, 7 al 9. Las tiernas misericordias de Dios son accesibles a todos los que han pecado, que están sufriendo penosamente consecuencias y que se arrepienten y buscan perdón. En tales situaciones los creyentes pueden confiar en que Dios se conmueva por su aflicción y sufrimiento. Tenga compasión de ellos y los restaurará a un lugar de comunión y de bendición. La compasión de Dios por un mundo perdido lo llevó a enviar a su Hijo
para reconciliar a los pecadores consigo mismo. Podemos ver en Juan 3:16. Dios vio sobre el desobediente Israel con compasión, no con odio. Era difícil para Dios el permitir que Israel permaneciera en su miseria, aunque era lo mejor para ellos. Como el perfecto Padre amoroso, Dios odiaba ver sufrir a Israel, aun cuando era bueno para ellos. Él deseaba rescatarlos, pero no lo haría sino hasta que fuera bueno para ellos. Descubrir la inquietud de Dios en la presencia de la aflicción es la inquietud de su amor, y esa es la causa de su ira. El principio gobernante en todas sus actividades. Dios se entristece por las miserias de los cuales sus criaturas son reducidas por sus propios pecados. Asómbrense cielo con esto y griten de alegría, habitantes de toda la tierra, pues por medio del amor de donde estaba esta compasión fluye. Dios ha visitado y redimido un mundo perdido. Todos en este mundo estamos perdidos, pero Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Su alma fue entristecida, no apropiadamente o como afecto interno, pues Dios es infinitamente feliz, no es capaz de estar afligido, pero figuradamente y como una expresión externa, Él lo actuó hacia ellos como alguien que sentía sus sufrimientos. Y ahora Él se entristece sobre ti, sobre mí. Si tan solo volvieras hacia Él, Él ciertamente la hará. Levantaría a Jefté para ayudarte. Israel se reúne pero sin un líder. Versículos 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los principales y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. En respuesta a la amenaza de los amonitas, Israel se reunió para defenderse. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Israel se reunió, pero no tenían un líder, el patrón de Dios, para hacer grandes obras entre su pueblo era el levantar a un hombre. Él podía hacer todas las obras por sí mismo. Él pudo mandar ángeles para hacer la obra. Él pudo utilizar a una muchedumbre o comitiva sin líderes. Pero los medios normales de operación de Dios era levantar a un hombre. Por medio de ese hombre hacer una gran obra. Y Dios utiliza a los líderes. Eso es lo que Dios quiere y nos manda.
Dios es el único que pone reyes y saca reyes. Dios es un Dios grande y poderoso. ¿Quién podrá sostener a este mundo perdido? Oh bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Porque, Señor Jesús, nosotros hemos visto cómo era tu pueblo, Señor, y cómo es ahora también. Porque siempre hubo idolatría, Señor. Siempre hubo idolatría, Señor. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo su pueblo? Hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo. Durante la época de los jueces, con frecuencia el pueblo de Dios se volvió a los ídolos. Siempre hubo idolatría hasta el día de hoy. Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas el día a día, que nosotros, Señor, no debemos de tener ídolos. Padre, nuestros ídolos, Señor, la casa, la familia, Señor, los ídolos hechos de palo, de madera, Señor, que tienen ojos y no ven, orejas y no escuchan, tienen pies y no caminan. Señor, gracias, Señor, por hablarnos, Señor, porque tú no quieres, Padre, que nadie perezca, Señor. Tú quieres, Señor, que todos lleguen al arrepentimiento, sabiendo que tu venida está muy pronta, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes con tu pueblo. Bendito Dios. Gracias, bendito Rey, por este tiempo precioso que tú nos regalas, Señor, de poder escudriñar tu bendita palabra. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
solo a ti, Señor.